Bien, buenas tardes. La clase de hoy trata sobre la segunda instancia registral, como ya lo hemos venido diciendo a lo largo del curso. El procedimiento registral, solo para recordar, tiene tres etapas. La presentación, que ya lo hemos visto, la calificación, que ya lo hemos visto. Eh, Ahora, la calificación en segunda instancia lo vamos a ver el día de hoy, y luego está la inscripción. O sea, hay tres etapas definidas. La presentación, que es la materialización del principio de rogación. El principio de prioridad está ahí en la presentación. Luego tenemos la calificación registral, en donde se determina si un título tiene acceso o no al registro. Y finalmente está la inscripción como tercera etapa de este procedimiento registral. En la clase pasada, cuando estuvimos estudiando el tema de la calificación, se señala que las instancias que califican en materia registral son el, el registrador en primera instancia y el tribunal en segunda instancia. Entonces, las instancias de este procedimiento son dos. En primera instancia son el tema del registro, o sea, del registrador que califica un título para determinar su procedencia o no de incorporación al registro. Y por otro lado está el tribunal. Sin embargo, cuando se habla de instancias, también hay que tener en cuenta, en el tema de la segunda instancia registral, hay que tener en cuenta el tema de la publicidad registral. La publicidad registral la hace usualmente en oficinas grandes un certificador, que puede ser un abogado o simplemente un funcionario. En algunas oficinas pequeñas no hay este abogado certificador, o no hay este certificador, sino simplemente el registrador es el registrador es el que asume no solamente el tema de la inscripción registral, o sea, el de la calificación y la inscripción, sino también está encargado de la publicidad registral. No hay que olvidar que las dos grandes tareas que tiene el registro son, primero, la inscripción. Esa es la primera gran tarea, y la otra gran tarea es la publicidad de lo inscrito. Entonces, las instancias en el tema de la publicidad son dos también. Primero, el registrador o el abogado certificador, y en segunda instancia, el tribunal registral. Por otro lado, tenemos, para recordar también, hemos visto en la clase pasada que la calificación puede tener dos efectos. Un efecto positivo, que significa que el título está perfecto, que el título no tiene defectos, que se han pagado todas las tasas correspondientes para la inscripción, entonces se procede a inscribir el título. Pero muchas veces el título tiene defectos y por tanto se tiene que hacer una calificación negativa, es decir, rechazar, ya sea de manera definitiva o de manera provisional, la solicitud de inscripción. Hemos visto que se rechaza definitivamente, o sea, se tacha sustantivamente cuando el título tiene defectos insubsanables. Solamente para recordar un ejemplo, en el caso que se solicite la inscripción de una transferencia de acciones de una sociedad anónima, es un acto inscribible según la Ley General de Sociedades y según el Reglamento de Sociedades, y por tanto, en ese caso, la tacha es sustantiva. El título es insubsanable. Y por otro lado, los títulos pueden tener defectos subsanables. Por ejemplo, cuando se quiere subsanar el tracto sucesivo, o cuando se necesita un acto previo para la inscripción de la rogatoria. Ahora, ¿cuándo aparece el recurso de apelación? El recurso de apelación aparece cuando cuando la calificación es negativa. Ya sea cuando, por ejemplo, la calificación es negativa
vamos a empezar por lo más sencillo, cuando se liquida un título. Es decir, el título está perfecto, lo único que falta es pagar la tasa registral correspondiente para efectuar la inscripción. En ese caso, se dice que la calificación también es negativa porque se requiere un pago adicional. En ese caso, lo único que le queda al usuario, porque el usuario tiene varios escenarios ahí, o paga o apela. O sea, va al tribunal cuestionando la decisión del registrador de un pago de mayor derecho. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es cuando se hace una observación y el usuario ahí va a tener hasta tres alternativas. La primera es que puede solicitar una recalificación al registrador, es decir, le pide al registrador hacer una revisión de su calificación, advirtiéndole algún error que pueda haber incurrido el registrador o algo que se le ha escapado. Entonces pide la recalificación. Ese es el primer escenario. El segundo escenario en estas observaciones puede ser simplemente el usuario cumple, es decir, subsana el defecto advertido por el registrador, es decir, cumple la exigencia del registrador. Cumple y si todo está ok, se va a inscribir. Ese es el segundo escenario. Y el otro escenario, el tercer escenario, es cuando no está conforme con la decisión del registrador, con la observación, entonces él tiene la opción de recurrir al tribunal registral y en este caso se interpone el recurso de apelación. Ahora, ¿qué pasa cuando la calificación implica una calificación negativa y se advierte que el título que se ha presentado es un título que tiene un defecto insubsanable? En ese escenario, lo único que le queda al usuario es recurrir al recurso de apelación. Porque al momento que se hace la tacha sustantiva, el registrador devuelve devuelve los actuados a mesa de partes, la documentación presentada, y en este caso no hay opción de subsanar, no hay opción de pedir una recalificación. Lo único que le queda al usuario es recurrir al recurso de apelación, es decir, discutir esta decisión del registrador en el tribunal registral en segunda instancia. Bien, eso solamente para recordar el tema de los efectos de la calificación negativa y cuáles son los escenarios en donde el usuario tiene esta posibilidad de recurrir al recurso de apelación. Por otro lado, vamos a ver ahora, de acuerdo a lo que tenemos en la diapositiva, veamos un concepto, vamos a ensayar un concepto de lo que es el recurso de apelación. En la diapositiva nosotros señalamos que es el medio para impugnar cualquier decisión del registrador o abogado certificador. No hay que olvidar que el tema de la apelación es un tema que se da en el procedimiento de inscripción, pero también en el procedimiento de publicidad. Entonces, en esos dos procedimientos hay decisiones que puede tomar el registrador o que puede tomar eventualmente el abogado certificador o simplemente el certificador. Entonces, la apelación significa impugnar, cuestionar esta decisión para que sea el tribunal quien revise esta decisión para que sea revocada esta decisión. Por eso señalamos que tiene por finalidad revocar decisiones registrales que se consideran arbitrarias o que no se ajustan a lo regulado por las normas registrales y las pertinentes que regulan un acto o derecho inscribible. No hay que olvidar que cuando se hace la calificación registral, en la calificación nosotros vamos a contrastar, aplicando el principio de legalidad, todo, o sea, el título con todo el sistema jurídico.
y luego vamos a ver, vamos a calificar cumpliendo las verificaciones que exige el artículo 31 del reglamento. O sea, lo que señala, por ejemplo, la verificación de que no haya acto previo, de hacer la revisión de los índices, de calificar la capacidad, etcétera, etcétera. Entonces, el recurso de apelación es un medio para revocar, o sea, se impugna cualquier decisión del registrador con la finalidad de revocar esta decisión, con la finalidad de que se inscriba o que se otorgue una publicidad registral. Ahora, ¿cuáles son las características de este recurso? En principio se dice que es ordinario porque lo admite la norma registral, es decir, está dentro de lo que se llama el procedimiento, no solamente el procedimiento registral de inscripción, sino el procedimiento registral de publicidad registral. Es decir, se admite por una norma registral este recurso de apelación para que, como lo dijimos hace un momento, se revoque una decisión de carácter registral o de carácter de publicidad, de una publicidad negativa. Otra de las características es que es constitutivo de instancia, es decir, el tribunal se aboca a conocer todos los aspectos exigidos por ley. Y hemos visto que la calificación tiene límites. Entonces, el tribunal registral revisa, si bien es cierto, se aboca a conocer todos los aspectos del título, solamente va a exigir lo que se le ha escapado al registrador de acuerdo a ley. No puede señalar otro tipo de observaciones sobre criterios que ha tenido el registrador. Solamente va a poder observar, hacer observaciones adicionales el tribunal cuando se refiere a temas que el registrador no ha pedido conforme a ley. En esos casos es imperativo que se haga una observación adicional dentro del procedimiento de segunda instancia. Otra de las características del recurso es que busca enmendar malas decisiones de los registradores o certificadores. Bueno, eso es obvio de que la característica que tiene es, de acuerdo al punto de vista del usuario del registro, enmendar, entre comillas, una mala decisión del registrador. Esa es la finalidad que tiene este recurso de apelación y esa es su característica, enmendar, entre comillas, siempre malas decisiones. Hay muchas, en verdad, que podrían ser malas decisiones, no solamente de los registradores, sino también de los certificadores que hacen la publicidad registral. Y como cuarta característica del recurso es que se limita a lo que el usuario del registro quiere. O sea, ¿qué quiere el usuario del registro cuando acude a una oficina registral? Lo único que quiere es inscribir su derecho o inscribir el acto que le es favorable. Por tanto, se va a limitar evidentemente a un aspecto, supuestamente, porque cuando se hace la calificación es integral y muchas veces se cuestiona cuando se hace la observación ciertos puntos que no ha cumplido el título, que no existe o que no hay en la documentación. Entonces, se hacen observaciones puntuales sobre ciertos puntos. Entonces, lo que el usuario pide es que se revise esa decisión del registrador sobre esos puntos que supuestamente para el registrador está mal o que requiere una subsanación. Ahora, busca evidentemente revocar una supuesta mala decisión registral para registrar un acto o derecho favorable a sus intereses. Eso es en cuanto a sus características. Luego, veamos la importancia. ¿Por qué es importante el recurso? Porque es la materialización del derecho a la tutela administrativa efectiva. O sea, todos los administrados tienen este derecho a una tutela efectiva.
a una tutela administrativa efectiva. Es decir, los administrados tienen que ser atendidos por la administración pública. Entonces, el recurso de... ¿Cuál es este derecho que tienen los usuarios, en este caso del registro, inscribir su acto o derecho? Entonces, ¿por qué es importante el recurso de apelación? Porque se va a materializar esta protección que debe tener todo administrado, todo ciudadano ante la administración pública. Entonces, por eso se dice que es la materialización a la tutela administrativa efectiva. No decimos tutela judicial efectiva, porque hemos visto que en el procedimiento registral no hay una litis, no hay un pleito, es un proceso no contencioso, es un proceso simplemente en donde el usuario acude al registro para asegurar un derecho, para inscribir un derecho o un acto que le es favorable a sus intereses. Sigamos. Bien, ahora veamos cuál es el trámite. Vamos a ir viendo poco algunas cuestiones en función a lo que dice nuestro reglamento general. ¿Cuál es el trámite del recurso de apelación? En primer lugar, vamos a ver la procedencia y las personas legitimadas. ¿Cuándo procede este recurso de apelación? Ya lo hemos dicho, comentando la diapositiva anterior, que procede el recurso de apelación contra cualquier decisión del registrador o certificador en temas de publicidad registral. Cualquier decisión del registrador, ya sea una liquidación, una observación, una tacha sustantiva o una observación, o en todo caso cuando el certificador deniega una publicidad, cuando por ejemplo se está vulnerando el derecho a la intimidad, porque si bien es cierto el registro es público, hay que tener cuidado en la publicidad. No se puede dar publicidad que atente contra el derecho a la intimidad de los administrados, de las personas que han tenido acceso al registro. Entonces, eso se puede discutir. Y de hecho, cuando se da esta situación, el interesado puede recurrir al tribunal registral para enmendar, entre comillas, esta mala decisión del certificador. Ahora, un tema no menos importante es lo que precisa la norma registral. En ningún caso procede un recurso de apelación contra las inscripciones. ¿Qué cosa procede contra las inscripciones? Lo único que procede es recurrir al órgano jurisdiccional para que se anule una inscripción. Hemos dicho que las inscripciones registrales tienen el amparo de los tribunales del Poder Judicial. No se puede modificar una inscripción con un recurso de apelación. Las inscripciones gozan del principio de legitimación. Se presume que son exactos y que son válidos. Y por tanto, lo único que queda contra una inscripción es recurrir a una nulidad de la inscripción en el Poder Judicial. Entonces, el recurso de apelación no procede contra las inscripciones. Ahora, ¿quiénes están legitimadas? Las personas que hacen la rogatoria en principios, es decir, aquellos que hacen la presentación de los títulos o aquellos que están solicitando una publicidad. Asimismo, tienen este derecho los que han otorgado el título o sus representantes. Por ejemplo, el notario estaría legitimado como un operador del derecho, un profesional del derecho que formaliza las manifestaciones de voluntad de las personas. En este caso, estaría legitimado para interponer el recurso de apelación. Y además porque, como ya lo hemos explicado en clases anteriores, la rogatoria, es decir, la solicitud de inscripción, ahora es cautiva. Casi todos los actos que se hacen ante un notario, es el propio notario, por regla general ahora, el que
tiene que hacer el trámite ante los registros públicos. Por tanto, el notario estaría legitimado para interponer el recurso de apelación. Ahora, ¿cuál es el plazo para interponer el recurso de apelación? La regla general es el plazo de la vigencia del asiento de presentación o en temas de publicidad dentro de los 15 días siguientes a la decisión del registrador o del certificador. O sea, estos son los plazos que se puede, en donde se puede interponer este recurso de apelación. O sea, la regla general en el procedimiento de inscripción es dentro de la vigencia del asiento de presentación y en el procedimiento de publicidad dentro de los 15 días siguientes a la decisión del registrador o del certificador. En las oficinas grandes ya el registrador no se aboca a la tarea de la publicidad, como les dije hace un momento. Es el certificador, que puede ser un funcionario o un certificador abogado, los que hacen esta tarea. Entonces, contra las decisiones de ellos, se puede interponer dentro de los 15 días siguientes a la decisión el recurso de apelación. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de admisibilidad? Que está señalado en el reglamento. En principio, indicar al registrador ante quién se interpone, o si es el de publicidad, ante qué certificador se interpone. Ese es en la solicitud. Luego tienen que estar los datos generales del apelante para los efectos de la notificación, que es importantísimo. Hay que señalar, o sea, el nombre, la dirección, el DNI, y cualquier otra circunstancia, por ejemplo, el correo electrónico para hacer las notificaciones a través de del correo electrónico, todos esos datos tienen que estar en la solicitud de apelación como un requisito de admisibilidad. Hay que señalar además la decisión al cual se recurre y el número del título o el número del expediente de publicidad. Hay que señalar esto porque es importante que sobre qué se está apelando. Y además, en el registro siempre hay un número que tiene el título y un número que tiene el expediente de publicidad registral. Hay que señalar además los fundamentos de la impugnación, los fundamentos jurídicos y los fundamentos de hecho que se tiene que indicar en este recurso. Hay que poner el lugar, la fecha y tiene que ir la firma del recurrente, o sea, de la persona que está interponiendo el recurso de apelación. Tiene que tener firma de abogado colegiado. Ahora, en el caso de que el notario sea el apelante, no se requiere firma de abogado. Ese es en cuanto a los requisitos de admisibilidad. Ahora, hay una etapa muy interesante dentro de esta etapa de segunda instancia registral, que es el desistimiento. Y aquí hay dos aspectos importantes, porque una cosa es el desistimiento de la rogatoria y otra cosa es el desistimiento del propio recurso de apelación. Ahora, ¿cómo se hace el desistimiento? Debe hacerse por escrito, con firma legalizada, hasta antes de la expedición de la resolución respectiva. Porque si ya está la resolución, no cabe ningún desistimiento. Ahora, si el notario hace el desistimiento, como ya lo hemos dicho hace un momento, no necesita firma legalizada, porque en los desistimientos, en el proceso de inscripción, en el procedimiento de inscripción, es un acto formal importantísimo y por tanto se necesita firma legalizada por notario. Pero si es el propio notario el que se está desistiendo del recurso de apelación o de la rogatoria, no necesita firma legalizada. Ahora, si es del recurso, o sea, si el desistimiento es de la rogatoria, ojo, en este caso se pone fin al procedimiento registral. O sea, hemos visto que hay varias situaciones en donde el procedimiento registral concluye. Lo primero, concluye el procedimiento registral cuando se inscribe.
Segundo, termina el procedimiento registral o culmina o finaliza el procedimiento registral cuando vence el plazo de vigencia del asiento de presentación, cuando el interesado no ha subsanado las observaciones. Entonces se hace la tacha procesal que hemos visto. Culmina el procedimiento registral cuando se acepta el desistimiento. Ahora, es interesante ver esta última parte que está en la diapositiva. Si es del recurso, o sea, si el desistimiento es solamente del recurso de apelación, no de la rogatoria, se adiciona 20 días la vigencia del asiento de presentación. Ese es un detalle importante que puede servir muchas veces para tener el plazo o un plazo adicional para subsanar los defectos que tiene nuestro título, que tiene el título que hemos presentado. O sea, tenemos un plazo adicional para poder hacer esta subsanación. O sea, lo que pasa es que el expediente baja nuevamente al registrador a primera instancia, entonces hay 20 días adicionales que es importante también por un efecto de prioridad registral. No olvidemos que puede ser que haya en cola un título que sea incompatible con el que se pretenda inscribir. Entonces, esos 20 días adicionales pueden ser 20 días de oro para esta persona que está queriendo inscribir un acto. Entonces, ese es en cuanto al desistimiento. Puede ser en cuanto al desistimiento de la rogatoria, que pone fin al procedimiento registral, o puede ser el desistimiento del recurso de apelación. Ok, sigamos. Ahora vamos a ver qué es lo que se necesita, o sea, cuál es el trámite en el tribunal registral con respecto a la remisión que se tiene que hacer al tribunal registral. ¿Cuál es este procedimiento ya en segunda instancia? En primer lugar está la remisión del recurso. Una vez que el usuario decide interponer el recurso de apelación, y hemos visto cuáles son los requisitos, y una vez que se presenta el recurso, lo que le queda al registrador en este caso es verificar que el recurso no sea una oposición o un apersonamiento de tercero. Esa es una cuestión importante. ¿Por qué? Porque una de las características que tiene el procedimiento registral es que es un procedimiento no contencioso, que no admite oposición y que no admite el apersonamiento de un tercero. Lo que se ve en la práctica es que muchas veces se simula presentar un recurso de apelación cuando en verdad se trata de una oposición o simplemente es el apersonamiento de un tercero, supuestamente para que revise el título, que sea revisado el título en segunda instancia. En estos casos hay que rechazar de plano estas circunstancias y si todo está correcto, se hace la anotación respectiva, o sea, la anotación de la apelación en la partida correspondiente y si no hay, no se hace ninguna anotación, si no hay antecedente. Si hay antecedentes, se tiene que hacer la anotación de la apelación en la partida respectiva y se eleva el título al tribunal registral. ¿Cuál es el contenido que tiene que tener esta anotación? Que antes se llamaban anotaciones marginales, pero esta es anotación a una apelación. Entonces hay que poner los datos de la anotación, o sea, número, fecha, y actos que contiene el título, el número y fecha de la hoja de trámite y la fecha de anotación. Esto para efectos de publicidad, para advertir en la publicidad y para advertir que hay un título pendiente que esté en apelación a posibles otras rogatorias que haya. Entonces es importante hacer la anotación del recurso de apelación. Y eso se hace en la partida registral. O sea, el registrador
Una vez que le apelan un título, lo que tiene que hacer es revisar que no sea una oposición o que no sea un apersonamiento, y tiene la obligación de hacer la anotación en la partida correspondiente donde se tiene que hacer la inscripción registral. Y ahí se ponen estos datos, número y fecha que contiene el título, la cuestión que se está recurriendo, el número y fecha de la hoja de trámite y la fecha de la anotación. Ahora veamos un tema interesante que tiene que ver con la conformación. Una vez que ya está en segunda instancia, se eleva al tribunal registral, esto pasa por secretaría y llega al tribunal. Pero veamos, siguiendo la secuencia de nuestro reglamento, cuál es la conformación del tribunal. Aquí nos estamos siguiendo solamente a lo que dice el reglamento general. Eh, el tribunal está conformado por salas, lo integran 3 vocales. En el Perú hay 5 salas, una sala que está en Arequipa, otra sala que está en Trujillo, y en Lima hay 3 salas. Cada una de las salas está integrada por 3 vocales, pero también hay un presidente. El presidente de cada sala asigna los expedientes al vocal que será el ponente que resuelva la apelación. En un tribunal colegiado, no unipersonal, siempre hay el presidente, el que preside la sala, es el que va a ser el que se encarga de dar las tareas que tiene cada vocal conformante de la sala, para asignarle los expedientes o los títulos que están en trámite para que haga su estudio y además sea el ponente de cómo se debe resolver el, el recurso de apelación. Y eso se discute y luego se vota. Ahora, eso es en cuanto a la conformación del tribunal. ¿Qué pasa cuando el recurso de apelación, o sea, ya ha sido admitido, ya se ha aceptado, ya está en el tribunal? El interesado puede interponer dentro del tercer día de ingresado a la secretaría del tribunal el uso de la palabra de su abogado para fundamentar en audiencia pública su apelación. Este es un derecho que tienen los administrados, los usuarios del registro, cuando interponen un recurso de apelación. Es decir, ellos tienen el derecho de pagar un abogado, un letrado, un especialista en temas registrales, es lo recomendable para que fundamente en acto público cuáles son, cuál es la decisión que debe ser revocada al registrador. O sea, esa es la idea, o sea, la revocatoria de la decisión del registrador o del certificador. Ahora, no es necesario esto, pero es lo recomendable que el tribunal en una audiencia pública escuche al abogado del apelante fundamentar su posición y señalar cuáles son los defectos de una mala calificación efectuada por el registrador. Ahora veamos el tema, como ya les decía un momento, ya hemos visto la designación de cómo está conformado el tribunal. Respecto al tema de la ponencia, de la votación y de la resolución del recurso. Una vez que el presidente de la sala designa al vocal ponente, el vocal ponente, una vez que tenga estudia el caso y tiene una posición sobre, por ejemplo, una revocatoria o una confirmación de la decisión del registrador, él tiene que fundamentar su ponencia. Esta ponencia es debatida por los miembros del tribunal, por los miembros de la sala, y luego se vota la resolución. Para la aprobación de lo resuelto se necesita 2 votos conformes, o sea, 2 contra 1. O sea, ahí se resuelve por mayoría simple en este caso, o puede ser por unanimidad. Igual que la revocatoria de la decisión del registrador puede ser por mayoría, igual
cuando se ordena la inscripción, es decir, se revoca, o cuando se confirma, se necesita también estos 2 votos conformes, o sea, 2-1. Se dan pocos casos realmente he visto, pero hay resoluciones del tribunal en donde la aprobación, o ya sea por confirmar o por revocar la decisión del registrador, se hace por mayoría. En este caso, el vocal que está en contra de la decisión de la mayoría puede fundamentar, y de hecho fundamenta, su voto discordante en este caso. Entonces, ¿cómo se pronuncia? Ya estamos viendo cómo se pronuncia el tribunal con respecto a la apelación. Puede ser confirmando, total o parcialmente, la decisión del registrador. Es decir, puede confirmar todas las observaciones, incluso, como ya les he dicho, algo que se le ha escapado y que era requisito de ley, pedir o exigir, tiene que observar. Entonces, puede confirmar todas las observaciones, pero adicionar una más o 2 más, o puede eventualmente, por ejemplo, hay 3 puntos observados, revocar 2 y confirmar 1. Se dan esos casos muchas veces. Entonces el título sigue siendo observado, pero se han levantado 2 de los puntos o de los defectos que supuestamente ha advertido el registrador. Puede también pronunciarse revocando total o parcialmente la decisión del registrador. Bueno, si estoy revisando, en este caso es del certificador. Del certificador. O sea, hemos visto que el tema de la apelación es un tema que tiene que ver con el procedimiento de inscripción y con el procedimiento de publicidad. Entonces, la decisión del certificador también puede ser revocado total o parcialmente. Puede también pronunciarse declarando improcedente o inadmisible la apelación. Muchas veces un recurso es improcedente porque, por ejemplo, se ha presentado fuera del plazo de la vigencia del asiento de presentación, en este caso es improcedente, o puede ser inadmisible la apelación en algunas circunstancias que no se han cumplido con algún requisito exigido por ley. Ahora, puede también pronunciarse el tribunal aceptando o denegando total o parcialmente el desistimiento. No hay que olvidar que cuando hay un desistimiento, no solamente de la apelación o de la revocatoria, esto se califica y esto se acepta o se deniega. Entonces, así también se puede pronunciar el tribunal registral. Entonces, el tribunal se pronuncia revocando, o confirmando, revocando total o parcialmente las decisiones del registrador y también de los certificadores. Ahora, muchas veces, y hemos visto que en la clase anterior, que hay causales en donde es necesario que el tribunal se aparte del conocimiento de un expediente. O sea, cuando hay una abstención de algún miembro del tribunal, de algún miembro de la sala. Entonces, si se recusa o se abstiene un miembro de alguna sala del tribunal, el superintendente adjunto designa su reemplazo. Si se recusa toda la sala o se abstienen todos, se designará otra sala para que conozca el recurso de apelación. Muchas veces sucede en estas circunstancias en donde se recusa una sala o simplemente la sala se abstiene, porque muchas veces los interesados y los usuarios del registro lo que hacen es denunciar no solamente al registrador que ha inscrito el título, sino también a los miembros del tribunal. Bueno, ese es un error que cometen muchos de los denunciantes, porque basta con la denuncia, porque cuando un expediente va al tribunal, y el tribunal ordena la inscripción, el registrador se convierte en un brazo del tribunal. Quien ordena y quien en verdad está inscribiendo es el tribunal. Muchas veces, y se ponen en el asiento,
cuando se revoca una decisión del registrador que ha sido negativa, una calificación negativa, y se revoca esta calificación, esta observación, quien en verdad está efectuando la inscripción es el tribunal. Pero como el tribunal no puede firmar y quien tiene que hacer esta tarea es el registrador es el que firma el asiento de inscripción. Pero hay que señalar esta circunstancia que es por mandato exclusiva y es de responsabilidad del tribunal. Pero muchas veces se involucra también al registrador. Entonces, cuando una sala a veces está denunciada y hay títulos recurrentes que están dando la vuelta sobre una partida registral, sobre todo en personas jurídicas, a veces en predios, están dando vueltas una serie de expedientes. Entonces el tribunal, cuando ya ha sido denunciado por una de las partes, lo que hace es abstenerse en bloque y decidir no revisar o no ver temas que tengan que ver con esa partida o temas que tienen que ver con los denunciantes o el denunciante que el denunciante que ha hecho al tribunal, o sea, las denuncias que se han hecho al tribunal. Bien, ese es con respecto al trámite que hay que seguir en segunda instancia. A ver, veamos ahora el tema de los precedentes de observancia obligatoria. En el Perú nosotros pertenecemos al sistema romano-germánico y pero esto, porque hay dos sistemas, dos grandes sistemas, sobre todo en el mundo occidental, el sistema del common law, que es el sistema angloamericano, y de los países que están en la órbita de Gran Bretaña, de Inglaterra, el sistema del common law, y está el sistema romano-germánico, que es de la Europa continental y que casi todos los países latinoamericanos pertenecemos a este sistema jurídico. Entonces se dice que en los sistemas del common law se trabajan, o los jueces trabajan en base a los precedentes, no hay código civil, no hay código penal, sino en función de precedentes. Cuando yo estudiaba en los años 80, recuerdo que nos decían que la jurisprudencia solamente no obliga, no era obligatorio, simplemente son criterios importantes que hay que tener en cuenta al momento de resolver asuntos. Sin embargo, esto ha ido matizándose no solamente con el Código Procesal Civil, sino con todos los códigos que se han venido dando después de los años 90 en el Perú y también en este siglo. Se habla ya de precedentes de observancia obligatoria, es decir, de fallos que se hacen en última instancia judicial o última instancia administrativa, en donde si hay fallos reiterados sobre determinada materia, se pueden tener los famosos plenos, hay los plenos jurisdiccionales, y en este caso los plenos registrales para aprobar precedentes de observancia obligatoria, que vienen a ser normas jurisprudenciales de carácter obligatorio. O sea, normas jurisprudenciales que precisan cómo se debe interpretar y cómo se debe aplicar normas registrales de carácter general o normas sustantivas que regulan determinados actos que tienen esta relevancia para ser inscritos en los registros públicos. Entonces, los precedentes en materia registral se constituyen por acuerdos aprobados en los plenos registrales. Los plenos registrales son la reunión de todos los vocales titulares del tribunal en donde se discuten estos temas cuando hay jurisprudencia reiterada y a veces jurisprudencias contradictorias para determinar si se acuerda un precedente o no. En los precedentes se establecen criterios de interpretación, como ya les dije hace un momento, de normas que regulan actos o derechos inscribibles y obliga a todas las instancias registrales,
O sea, obliga al registrador y obliga a las propias salas del tribunal registral. O sea, esos son los precedentes. En el Perú, el tribunal registral ya ha tenido más de, si no me equivoco, más de 50 plenos registrales, y en muchos de ellos se han aprobado no solamente uno o dos precedentes, sino muchos más. Entonces, uno puede tener un código, o sea, un conjunto, un compendio de todos los precedentes que tenemos en materia registral, no solamente de cuestiones generales sobre los principios registrales, sino también sobre todo los registros, el registro de la propiedad, sobre el registro de personas jurídicas, el registro de bienes muebles y el registro de personas naturales. Entonces uno puede recurrir a estos precedentes, estudiarlos, y son normas obligatorias. Una inobservancia de un precedente es una falta grave que tiene, porque es incumplimiento de una norma de carácter registral. Y estos precedentes registrales son normas registrales, normas jurisprudenciales registrales, y que nos obligan, en caso de incumplimiento o de inobservancia de un precedente, es una falta que puede ser pasible de una sanción dependiendo la gravedad al registrador. Ahora, para que se dé, o sea, para que se generen estos plenos, para debatir estos criterios, tiene que existir dos o más resoluciones que resuelvan sobre el mismo asunto, ya sea en casos concordantes, o sea, posiciones de la sala. Un problema X se resuelve como A, aparece otro problema X, se resuelve como A, entonces ya ahí puede, el tribunal puede, entrar a discutir si se aprueba o no un precedente, se puede llevar a un pleno registral. Entonces, muchas veces o sea, el precedente nace también de resoluciones discordantes, o sea, resoluciones que resuelven una sala, por ejemplo, la sala de Trujillo resuelve en un sentido un tema, y un tema muy similar o similar en Lima lo resuelven de otra forma y en Arequipa de otra forma. Entonces, cuando se da estas situaciones, también amerita que haya estos plenos, se discutan estos asuntos y se voten para ver si se toma un solo criterio. Se deja el criterio del Tribunal de Lima, el de Arequipa, y nos quedamos con el criterio del Tribunal de Trujillo, por ejemplo. Entonces, eso es lo que generan estos plenos para debatir los criterios. O sea, cuando hay criterios reiterados, un solo criterio, una sola forma de resolver un problema no da pie a que exista o que se dé un pleno registral para aprobar un precedente. Ahora, los precedentes, necesariamente una vez que han sido aprobados en este pleno, en estos plenos registrales del tribunal, se publican en el Diario Oficial El Peruano y obligan desde el día siguiente de su publicación a todas las instancias registrales. Además, se señala en el propio reglamento que tienen que ser publicados en la página web de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, de la SUNAR. Entonces, ahora hay páginas donde uno puede hacer búsquedas de estos precedentes, y también uno puede hacer búsquedas de las resoluciones del tribunal registral. Ahora veamos los plazos para expedir las resoluciones en segunda instancia. O sea, la regla general es que desde el ingreso por secretaría del tribunal, el tribunal tiene 30 días para pronunciarse sobre una apelación. Puede, por una circunstancia justificada, aumentarse por otros 30 días más. Pero eso es lo que dice la norma. En la práctica, muchas veces, los tribunales se pueden demorar un poquito más
evidentemente se piden por exceso a veces de expedientes. Ahora, un detalle importante es que este recurso de apelación no genera ningún costo al interesado. Antes se pagaba una tasa para apelar, ahora no. Simplemente uno cumple con los requisitos de la apelación y apela el título. Entonces, la regla general es que después de que se ha ingresado por secretaría del tribunal registral el expediente apelado, el título apelado, hay 30 días para pronunciarse y se puede ampliar a otros 30 días debidamente justificados. Ahora, las notificaciones de las resoluciones se hacen en el domicilio del apelante o a través de alguna dirección electrónica. Ahora, con la pandemia, tengo entendido que las notificaciones exclusivamente se hacen a través de la dirección electrónica que ha consignado el apelante en su recurso de apelación. Incluso ahora tengo entendido que el tribunal, el tribunal registral en Lima y en el Perú están trabajando de manera remota, es decir, no están yendo a las oficinas donde usualmente se trabaja, sino están trabajando a través de internet, están haciendo este trabajo de resolver las apelaciones. Y por eso, como todo se hace a través de manera remota, incluso los expedientes ahora hay directivas que hay que escanear estos expedientes, estos títulos que están en soporte papel, algunos que ya no están, evidentemente, pero todavía algunos expedientes están en soporte papel. Entonces, lo que se han dado directivas para escanear, digitalizar estos documentos y mandarlos al tribunal registral. Y el tribunal registral, cuando resuelve, tiene que hacerlo a la dirección electrónica que ha consignado el apelante en su recurso de apelación. Bueno, y para ir terminando nuestra clase, veamos cómo se ejecutan las resoluciones, porque una vez resuelto el asunto, ¿qué es lo que hay que hacer? En principio, una vez que se resuelve, se tiene que notificar al interesado la resolución, ya sea confirmando o revocando o dándole la razón al apelante o no dándole la razón. Entonces, en estos casos, ¿cómo es que se actúa? Porque el expediente baja al registrador, como ya les dije hace un momento, baja al registrador para que el registrador materialice la inscripción. Ojo, pero es una inscripción que la está haciendo en verdad el tribunal. Y lo mismo sucede cuando confirma observaciones. El tribunal hace suyo las observaciones que ha hecho el registrador, porque está confirmando, está de acuerdo con las observaciones que ha hecho el registrador. Ahora, ¿cómo se resuelve? Si la resolución ordena la inscripción, están pagados todos los derechos y todo es una cuestión sencilla de hacer los asientos, tenemos un plazo de 2 días para hacer el asiento de inscripción. Ahora, por excepción, si se trata de títulos extensos, a veces hay que escribir no solamente en 2 o 3, sino a veces en 10 o 20 o 100 partidas, cuando hay habilitaciones urbanas, por ejemplo. Entonces, ahí este plazo para hacer el asiento de inscripción puede ampliarse a 10 días. O sea, cuando el título es complejo o hay que hacer estas inscripciones en varias partidas. Eso en primer término. Ahora, ¿qué pasa cuando la resolución ordena el pago de un mayor derecho? Porque muchas veces el tribunal también tiene que verificar, yo les he dicho que el tribunal se tiene que pronunciar siempre de conformidad con el petitorio del recurrente. Y el tribunal se aboca, es un tribunal de instancia y se aboca al conocimiento de todo y se puede pronunciar de todo, pero siempre que esté amparado en una norma legal y que se le haya escapado al registrador. No puede
hacer interpretaciones más allá o criterios que ha tomado el registrador no puede, o criterios que tenga el tribunal no puede aumentar una observación, sino exclusivamente cuando se ha incumplido una norma imperativa. Entonces, si todo está ok, o sea, todo está ok, pero el tribunal tiene esta posibilidad de revisar cuáles son los actos que se van a inscribir, cuáles son los derechos de calificación y cuáles son los derechos de inscripción. Esa tarea lo tiene que hacer el tribunal. Tiene que revisar esa parte porque puede habérsele escapado se le puede haber escapado al tribunal, perdón, al registrador una liquidación, o sea, un pago que se debe hacer. Entonces, muchas veces el tribunal lo que dice es, te tiene que pagar un mayor derecho. Entonces, ¿cómo se actúa en estos casos? En estos casos, el apelante tiene 10 días para hacer este pago, desde notificada la resolución. Se notifica la resolución ordenando un pago de mayor derecho. Entonces, lo que sucede es que tiene 10 días para hacer este pago. Ahora, con respecto al plazo para subsanar defectos y apelaciones de las nuevas observaciones, en este caso, lo que se hace es darle 15 días al interesado para que pueda subsanar estos defectos. Ahora, ¿qué pasa? Esta es una cuestión interesante. ¿Qué pasa? O sea, el tribunal está confirmando una observación o las observaciones que ha hecho el registrador. Entonces, si hay la confirmación, hay un plazo de 15 días para subsanar. El interesado lo que puede hacer es presentar la documentación subsanatoria. Esa documentación se califica. Y si está mal, y si el registrador considera que no está subsanando los defectos advertidos, observa. Y no es una observación sucesiva, no es un incumplimiento de lo que diga el tribunal, sino es la calificación que tiene que hacer el registrador de esta nueva documentación subsanatoria. Y sobre esa observación que puede hacer el registrador, hay el derecho de hacer una apelación nueva. O sea, podemos recurrir al tribunal para que revise esa observación hecha de los defectos que tiene la documentación subsanatoria. Entonces, hay un plazo, en este caso, de 15 días. Ahora, vigencia del asiento de presentación en caso de inadmisibilidad o improcedencia. En estos casos, si el tribunal se ha pronunciado en el sentido de que el recurso es inadmisible o es improcedente, lo que se señala acá es que el asiento de presentación se va a mantener vigente, ¿no? Salvo los casos de improcedencia por extemporaneidad, o sea, hay este plazo para estos plazos de 20 días que hemos visto para que el usuario eventualmente pueda subsanar, o en todo caso, para los efectos previstos en una posible demanda contenciosa administrativa. O sea, eso es con respecto a la vigencia del asiento de presentación en casos de inadmisibilidad o improcedencia. O sea, se da esta chance, se mantiene vigente el asiento de presentación, salvo que se haya presentado, porque sucede muchas veces, y me ha pasado en la práctica, de que ha pasado, o sea, el título ha entrado en tacha procesal y viene el usuario y apela. ¿Qué tiene que hacer el registrador? Igual, el registrador tiene que elevar al tribunal esta apelación. Y el tribunal lo que va a hacer es declarar improcedente por extemporáneo. O sea,
tú has presentado tu apelación. Sí, tienes el derecho de presentar tu apelación, pero lo has hecho fuera del plazo de vigencia del asiento de presentación. Hemos dicho que la apelación se presenta dentro del plazo de vigencia del asiento de presentación. Entonces, lo único que le queda al registrador, el registrador no se puede pronunciar, el registrador sabe que va a ser declarado improcedente, igual lo tiene que elevar para que sea el tribunal el que declare la improcedencia. En esos casos no hay vigencia del asiento de presentación. Pero si se declara inadmisible por algún requisito de admisibilidad, en estos casos sí hay una vigencia, se dice hasta por, no lo dice acá en el artículo 163 del reglamento, pero se entiende que se mantiene vigente y en ese plazo de vigencia, hasta por 20 días, haciendo una concordancia con el otro artículo del reglamento, entonces ahí el interesado puede subsanar, o sea, puede subsanar la vigencia del asiento de presentación. O sea, puede subsanar la observación, perdón, dentro de la vigencia del asiento de presentación, obviamente. Subsana y el registrador tiene la obligación de calificar, o en todo caso, el plazo para interponer una demanda contenciosa administrativa. Y para terminar, la vigencia del asiento para interponer demanda contenciosa administrativo, que está regulado en el artículo 164. En este caso, se señala que igual el interesado, o sea, lo que señala el artículo 164 es que en estos casos en que proceda la impugnación judicial de las resoluciones en un contencioso administrativo, el asiento de presentación del título se mantiene vigente por el plazo de 15 días adicionales al previsto normativamente para la interposición del proceso contencioso administrativo, única y exclusivamente a efectos de anotar la demanda correspondiente, la misma que será ingresada por el diario. O sea, siempre, como les he dicho, y por eso el procedimiento registral de inscripción es un procedimiento administrativo en el sistema peruano, a diferencia del español, porque en nuestro sistema, las decisiones del tribunal registral se discuten en un contencioso administrativo en el Poder Judicial. En el caso español se discute por el juez civil. En este caso es por una sala de la Corte que ve los temas contenciosos administrativos y ahí se discute la calificación o mala calificación, mala interpretación. Ahí se discute en el Poder Judicial, en un contencioso administrativo, si se incorpora o no un acto o derecho al registro. Bueno, esas son estas partes, si se quiere, rápidas, generales, que creo que es importante que ustedes lo conozcan para que en algún momento tengan la oportunidad de hacer trámites en el registro, lo tengan presente, sepan lo que se hace en principio en el registro, lo que hace el registrador, lo que sucede cuando no estamos de acuerdo, cuando yo soy el interesado, el usuario del registro y no estoy de acuerdo con una decisión del tribunal. Yo tengo esta posibilidad de recurrir al recurso de apelación para que sea el tribunal registral quien revise esta decisión y eventualmente, si yo soy el apelante, quiero que se revoque esa decisión para que el derecho o el acto que yo quiero inscribir se inscriba, o sea, tenga acceso al registro y, bueno, tenga los efectos, o sea, publicidad, legitimación, fe pública y oponibilidad. Bien, con eso terminamos esta presentación. Entraríamos a esta segunda etapa de sus preguntas o comentarios sobre el tema del recurso de apelación en el sistema registral peruano. Ok, muchas gracias.